Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para sumergirse en el mundo del chismorreo, los romances y sobre todo, en el universo de las celebridades turcas. Hoy vamos a hablar de una pareja que aunque ya no esté junta, sigue dando mucho de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, hace tiempo que su relación terminó, pero las redes sociales, como siempre, nos siguen dando pequeñas pistas, pequeños guiños que nos hacen pensar si realmente todo ha terminado o si aún hay algo más allá de la amistad. Como vieron en el título, vamos a analizar la última publicación, las últimas publicaciones tanto de Kerem como de Hande, que han desatado una verdadera tormenta de rumores. ¿Se trata de una indirecta explosiva? ¿Una simple coincidencia? ¿Una estrategia de marketing? Vamos a desmenuzarlo juntos. Pero antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita podrán recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente del corazón de Turquía. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Ya saben que la relación entre Kerem y Hande fue un verdadero fenómeno. Su química en la pantalla en la serie Senkalkam era palpable, electrizante, y esa magia traspasó la pantalla y se convirtió en una relación en la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, y todos sus movimientos eran seguidos al milímetro. Pero como suele pasar en este mundo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue confirmada, aunque nunca se dieron detalles precisos de las razones. Y a partir de ahí empezó la especulación, los rumores, las fuentes cercanas, el drama, en definitiva. Ahora, vamos a lo que nos compete hoy. La publicación en cuestión. O mejor dicho, las publicaciones. Hace unos días, tanto Kerem como Hande compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram fotos y mensajes que por separado, podrían parecer inofensivos. Pero juntos adquieren una dimensión completamente diferente. Empecemos con Kerem. El actor publicó una foto en la que se le ve en un lugar paradisíaco, con una playa de arena blanca y un mar turquesa. Hasta aquí, todo normal. Pero el pie de foto decía algo así como encontrando la paz donde siempre debí estar. Un mensaje un tanto enigmático, ¿no creen? Algunos fans interpretaron esto como una señal de que Kerem está buscando un nuevo comienzo, alejándose de las presiones y los focos. Otros, más románticos, vieron en este mensaje una indirecta hacia Hande, insinuando que la paz, a la que se refiere podría ser ella. Y aquí es donde entra en juego la publicación de Hande. La actriz compartió una foto en la que aparece sonriendo, radiante, con un filtro que le da un toque añejo. En el pie de foto simplemente puso, recordando momentos felices. Una vez más, un mensaje que por sí solo, no dice mucho. Pero si lo combinamos con el de Kerem, la cosa cambia. Está Hande recordando los momentos felices que vivió con Kerem. Es una forma de decir que aún guarda un buen recuerdo de su relación. Las teorías empezaron a surgir como setas después de la lluvia. Por supuesto, no podemos olvidar el papel de los fans en todo esto. Los seguidores de Kerem y Hande son legión, y son auténticos detectives. Analizan cada detalle, cada me gusta, cada comentario, buscando pistas que confirmen sus teorías. Han comparado los lugares donde se tomaron las fotos, buscando similitudes que indiquen que podrían estar en el mismo sitio, aunque no se muestren juntos. Han analizado los filtros que utilizaron, buscando patrones que sugieran una conexión. Y por supuesto han llenado las redes sociales con mensajes de esperanza, pidiendo a Kerem y Hande que se den una segunda oportunidad. Ahora bien, seamos realistas. Podría tratarse simplemente de una coincidencia. Dos personas que casualmente publican mensajes enigmáticos en sus redes sociales al mismo tiempo. Podría ser una estrategia de marketing. Sabemos que tanto Kerem como Hande son imágenes de marcas, y podría ser que sus publicistas estén jugando con la expectación de los fans para generar interés en sus proyectos. O simplemente podría ser que estemos buscando donde no hay. Que Kerem y Hande hayan pasado página y estén siguiendo sus caminos por separado. Pero, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedaría la ilusión de un cuento de hadas con final feliz? Es difícil renunciar a la idea de que dos personas que se querían tanto puedan volver a estar juntas. Y las redes sociales, con sus mensajes crípticos y sus interpretaciones subjetivas, alimentan esa esperanza.
Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande siguen teniendo una relación profesional. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, es probable que coincidan en eventos, que tengan amigos en común, y que incluso puedan trabajar juntos en el futuro. Esto hace que sea aún más difícil discernir si sus interacciones son simplemente profesionales o si hay algo más allá. Pero volviendo a las publicaciones. Hay un detalle que me parece interesante destacar. Ambas publicaciones tienen un tono nostálgico. Tanto Kerem como Ande parecen estar reflexionando sobre el pasado, recordando momentos felices. Y esto inevitablemente nos lleva a pensar en su relación. ¿Están arrepentidos de algo? ¿Echan de menos lo que tenían? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem y Ande siguen siendo dos de las figuras más populares y queridas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en auténticos ídolos. Y su relación, aunque ya terminada, sigue generando un gran interés en el público. Porque al final, a todos nos gusta creer en el amor, en las segundas oportunidades, y en la posibilidad de un final feliz. Y es que aunque no lo queramos admitir, las relaciones de las celebridades nos afectan. Nos vemos reflejados en sus historias, compartimos sus alegrías y sus tristezas, y nos ilusionamos con sus romances. Y cuando una pareja que admiramos se rompe, sentimos una pequeña punzada en el corazón. Porque nos recuerda que el amor no siempre dura para siempre, y que incluso las historias más bonitas pueden llegar a su fin. Pero no todo está perdido. Mientras haya esperanza, mientras haya rumores, mientras haya publicaciones enigmáticas en las redes sociales, siempre habrá una posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para seguir cada uno de sus movimientos, para analizar cada detalle, y para soñar con un reencuentro que nos devuelva la ilusión. En definitiva, la indirecta explosiva en las últimas publicaciones de Kerem y Ande es un tema que sigue dando mucho de qué hablar. No sabemos si se trata de una simple coincidencia, de una estrategia de marketing, o de una señal de que aún hay algo entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue viva en el corazón de sus fans, y que la esperanza de un reencuentro sigue latente. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de las últimas publicaciones de Kerem y Ande. Hemos analizado cada detalle, hemos considerado todas las posibilidades, y hemos llegado a la conclusión de que al final, todo depende de ellos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay una indirecta en las publicaciones de Kerem y Ande? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último quiero recordarles que le den me gusta al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, la historia no termina aquí. Porque después de grabar el vídeo, me puse a investigar un poco más a fondo, y descubrí algunas cosas que creo que vale la pena compartir con ustedes. Como saben, las redes sociales son un hervidero de información, y a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Pero en medio de todo el ruido encontré algunos comentarios, algunas teorías, que me parecieron especialmente interesantes. Por ejemplo, muchos fans señalaron que el lugar donde Kerem se tomó la foto paradisíaca se parece mucho a las Islas Maldivas, un destino que Ande ha visitado en varias ocasiones. ¿Podría ser que Kerem esté siguiendo los pasos de Ande, buscando un reencuentro en un lugar que tiene un significado especial para ella? Es una posibilidad, aunque también podría ser simplemente una coincidencia que ambos hayan elegido el mismo destino turístico. Otro detalle que llamó la atención de los fans es que Ande ha estado siguiendo de cerca las publicaciones de Kerem en las últimas semanas. Le ha dado me gusta a varias de sus fotos y ha dejado algunos comentarios sutiles. ¿Es una forma de mostrarle su apoyo, o es una señal de que aún siente algo por él? La verdad es que es difícil saberlo con certeza, pero el hecho de que Ande esté prestando atención a Kerem después de tanto tiempo es, como mínimo, intrigante. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen estas publicaciones.
Tanto Kerem como Hande han estado muy ocupados con sus proyectos profesionales en los últimos meses. Kerem ha estado filmando una nueva serie, mientras que Hande ha estado trabajando en una película. Es posible que ambos hayan estado sintiendo la presión del trabajo y hayan necesitado un respiro, un momento para reflexionar sobre sus vidas. Y quizás en ese proceso de reflexión, hayan recordado los momentos felices que vivieron juntos. Y no olvidemos el poder de la nostalgia. A veces, cuando estamos pasando por un momento difícil, tendemos a idealizar el pasado, a recordar solo los buenos momentos y a olvidar los malos. Es posible que tanto Kerem como Hande estén sintiendo algo de nostalgia por su relación, y que estén recordando con cariño los momentos que compartieron. Pero también hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por las ilusiones. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, ni podemos invadir su intimidad con nuestras especulaciones y rumores. Dicho esto, creo que es válido mantener la esperanza y soñar con un reencuentro. Porque al final, el amor es una de las fuerzas más poderosas del universo, y puede superar cualquier obstáculo. Y si Kerem y Hande están destinados a estar juntos, tarde o temprano encontrarán el camino de regreso el uno al otro. Ahora bien, hablando de caminos, ¿qué caminos han tomado Kerem y Hande desde su ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras, consolidándose como estrellas en el firmamento turco y expandiendo su alcance internacional. Kerem, con su carisma y atractivo, ha incursionado en proyectos que demuestran su versatilidad como actor. Hande, por su parte, ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, mostrando su talento en papeles diversos y desafiantes. Pero más allá de sus logros profesionales, ¿cómo han manejado su vida personal? Ambos han sido bastante discretos al respecto, evitando hablar públicamente de su relación pasada y de sus vidas amorosas. Esto ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones, ya que los fans están ansiosos por saber si han encontrado el amor nuevamente. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, la principal fuente de información sobre la vida de las celebridades. Cada me gusta, cada comentario, cada foto, es analizado al milímetro en busca de pistas que revelen sus secretos. Y es precisamente esta obsesión por la vida privada de las estrellas lo que alimenta los rumores y las teorías conspirativas. Pero volviendo a Kerem y Hande, creo que es importante recordar que son seres humanos con derecho a la privacidad. Tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y si deciden mantener su vida personal en secreto, debemos respetar su decisión. Sin embargo, como fans, es inevitable que sintamos curiosidad y que nos preguntemos qué está pasando en sus vidas. Y es precisamente esta curiosidad lo que nos impulsa a seguir sus pasos en las redes sociales y a analizar cada detalle de sus publicaciones. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos nuevamente? ¿O seguirán sus caminos por separado? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras, admirando su talento y respetando sus decisiones. Y si algún día deciden volver a estar juntos, estaremos aquí para celebrarlo. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus actuaciones, sigamos soñando con un final feliz y sigamos alimentando la esperanza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Porque al final, eso es lo que nos hace creer en la magia de las relaciones de las celebridades, la ilusión de que el amor puede triunfar sobre todo. Y con esta reflexión, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación de Kerem y Hande. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con el amor verdadero.